Colombia, 24 de febrero de 2026. Los temas principales que abordaremos hoy son la declaración de emergencia por un evento climático anómalo, las medidas tributarias extraordinarias sobre el impuesto al patrimonio, el reordenamiento agrario acelerado para damnificados, las flexibilizaciones ambientales y educativas y el contraste de cómo el aparato burocrático del Estado sigue operando simultáneamente. A ver, desgranemos esto un poco porque las cifras iniciales son asombrosas. Y el asombro está más que justificado desde el primer vistazo a los documentos. Fíjate que cuando revisamos los reportes técnicos integrados en estos decretos, nos topamos de frente con un aumento del 1.150% en los reportes de emergencias. ¿1.150%? Así es. Esto en afectaciones a nivel nacional y digamos si lo comparamos con el promedio histórico de los últimos 4 años. Es una cifra que paraliza. Rompe cualquier modelo de prevención que existiera y obliga a replantear desde los cimientos absolutamente toda la capacidad de respuesta institucional. Y para dimensionar un poco, la inmersión de hoy, la misión de este análisis, es entender justo eso. Cómo un Estado reacciona ante el colapso climático por un lado, mientras mantiene su fría y calculadora burocracia por el otro. Totalmente. Vamos a revisar un paquete masivo de decretos, resoluciones y medidas de excepción que salieron, todos publicados en simultáneo en una sola jornada. Pero lo que cuesta entender de buenas a primeras es qué provocó una devastación tan repentina. O sea, ¿qué nos dicen los reportes meteorológicos sobre esa primera semana de febrero de 2026? Pues es un fenómeno fascinante y aterrador a partes iguales. Los informes técnicos describen un desplazamiento latitudinal completamente anómalo de un frente frío. ¿Anómalo en qué sentido? En que ocurrió entre el 1 y el 6 de febrero. Y, en términos sencillos, unas masas de aire helado viajaron hacia el sur, alcanzando unas latitudes tropicales que simplemente no tienen precedentes. Si los científicos van y revisan los registros climatológicos históricos consolidados desde 1991 hasta 2020, pues no encuentran un comportamiento similar. O sea, el clima literalmente se salió del mapa histórico de riesgos del país. Y asumo que el impacto geográfico de esa anomalía meteorológica no fue algo menor o localizado en un solo valle, ¿verdad? En lo absoluto. El golpe abarcó prácticamente toda la costa Caribe y una porción crítica del Pacífico de un solo tajo. Estamos hablando de 8 departamentos afectados de manera simultánea: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre. Bolívar, César. Exacto, Magdalena y el Chocó también. Lo que los documentos nos dibujan es un mapa de vulnerabilidad de proporciones épicas que se activó en cuestión de horas. Me pregunto cómo se traduce ese inmenso mapa de vulnerabilidad en cifras humanas y materiales, porque, a ver, cuando 8 departamentos entran en crisis al mismo tiempo, las redes de atención locales deben colapsar por completo. Colapsan. El costo humano que detallan los reportes es desgarrador. Las cifras oficiales contabilizan 69.235 familias damnificadas. Que si lo multiplicamos son muchísimas personas. Más de 252.000 personas que, de un momento a otro, vieron sus vidas alteradas de raíz. Perdieron sus cultivos, el techo sobre sus cabezas o ambas cosas a la vez. Además, se reportó el lamentable fallecimiento de 10 personas. ¡Qué tragedia! Y cuando miramos el inventario material, el paisaje es desolador. Casi 20.000 hectáreas productivas quedaron sepultadas bajo el agua o destruidas por deslizamientos. Más de 11.000 viviendas resultaron averiadas y una red de infraestructura crítica esencial colapsó. Dejando inoperantes escuelas y hospitales, supongo. 91 centros educativos y 23 centros de salud completamente inoperantes. Y todo este nivel de destrucción ocurrió en apenas 5 días. 5 días. Y cuando 250.000 de personas ven colapsar su sistema básico de supervivencia en menos de una semana, me imagino que las herramientas legales y financieras normales del gobierno no dan abasto. Tiene que haber un mecanismo para, digamos, pisar el freno de emergencia del país. Ahí es donde entra a jugar un concepto jurídico fundamental que sostiene toda la respuesta del Estado, que es la figura de la calamidad pública. Claro, que no es solo que llueva mucho. No se trata simplemente de que llueva más de la cuenta y se desborde un río local.
Las altas cortes ya han establecido reglas claras para interpretar esto. Una calamidad pública se define como una desgracia o infortunio que afecta de manera repentina y masiva a la población, generando una perturbación grave e inminente del orden económico y ecológico. Del orden sistémico entero. Exactamente. Es esta figura de colapso sistémico lo que justifica legalmente activar el decreto 0150, que oficializa la declaración del estado de emergencia. Declarar la emergencia suena como el primer paso lógico en el papel, pero luego viene el problema de la vida real que todos enfrentan. ¿Cómo se paga la reconstrucción de medio país cuando ocurre un desastre de esta escala? ¿Por qué uno asumiría que un Estado moderno tiene una caja fuerte, un fondo de ahorros gigantesco, reservado exclusivamente para este tipo de escenarios catastróficos? Y la tiene, en teoría. El Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres contaba con una partida asignada de más de 668,000 millones de pesos presupuestados para cubrir las posibles contingencias de todo el año. A simple vista, esa cifra suena a una cantidad de dinero monumental. No fue suficiente para arrancar las labores de rescate. Lo es en un contexto ordinario. Pero la magnitud sin precedentes de la destrucción de esas 11,000 viviendas y la caída de la infraestructura educativa y de salud agotó cualquier previsión matemática. Además, los documentos revelan un detalle crítico para el mes de febrero. ¿Cuál detalle? Esos 668 millones de pesos ya estaban comprometidos previamente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en otros proyectos, o simplemente resultaron minúsculos frente a la avalancha de necesidades. Literalmente, la Caja Nacional para Desastres se quedó vacía en el segundo mes del año. ¿Pero por qué se vacía tan rápido una cuenta estatal? Aparte de la severidad de la tormenta, tiene que haber algo más en el fondo. ¿Algún problema estructural para que el Estado se quede sin liquidez tan rápido frente a una emergencia? Es vital analizar el contexto financiero previo a la tormenta para entender la foto completa. Los decretos señalan de manera muy clara que esta insuficiencia dramática de recursos se vio agravada por algo que denominan inflexibilidades presupuestales y por la no aprobación en el pasado de 2 leyes de financiamiento. A ver, traduzcamos eso de inflexibilidades presupuestales a un lenguaje más cotidiano para entender la gravedad del asunto. Imagina el presupuesto de una familia promedio. Entra un salario fijo al mes, pero resulta que el 95% de ese dinero ya está amarrado mediante contratos legales a pagar el arriendo, los servicios públicos, las cuotas de un préstamo y la alimentación básica. El dinero ya tiene nombre y apellido. Tal cual. Si de repente el techo de la casa colapsa por una tormenta, la familia no puede decidir simplemente dejar de pagar el arriendo o el préstamo del banco para comprar ladrillos nuevos, porque hay penalidades legales. El Estado funciona bajo una lógica similar, pero a escala macro. Claro, el presupuesto nacional. Sí. La inmensa mayoría de su presupuesto ya está asignado por ley a pensiones, salarios del sector público, servicio de la deuda externa, transferencias de salud. Es un dinero inflexible. El presupuesto nacional ya venía operando con márgenes de maniobra extremadamente estrechos, sin un colchón financiero real para absorber un impacto no planificado de esta envergadura. Entendido. Entonces, si no hay fondos en la cuenta de ahorros para emergencias y el presupuesto ordinario está amarrado por ley a otros gastos, la única salida lógica es buscar dinero nuevo. Y aquí es donde los documentos nos muestran el decreto 0173. Que establece las medidas tributarias extraordinarias. Así es, medidas vinculadas al impuesto al patrimonio. Básicamente, tocar los impuestos para inyectar liquidez inmediata a las arcas del Estado. Pero, hasta donde sé, modificar o crear impuestos normalmente toma meses de debates intensos, negociaciones y votaciones en el Poder Legislativo. ¿Cómo logran hacer un cambio tributario de la noche a la mañana por decreto? Lo realmente fascinante aquí es el mecanismo constitucional que se activa en los estados de excepción. En tiempos de normalidad democrática tienes toda la razón. Crear un tributo requiere un debate largo en el Congreso. Pero el artículo 215 de la Constitución altera las reglas del juego. Le da vía libre al Ejecutivo. Bajo un estado de emergencia declarado, el presidente, respaldado por la firma de todos sus ministros, adquiere poderes excepcionales. El Ejecutivo asume temporalmente capacidades legislativas y puede emitir decretos con fuerza de ley. Puede de manera expedita y transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes sin pasar por el Congreso.
Suena a una concentración de poder enorme que, en las manos equivocadas, podría prestarse para muchísimos abusos o para tapar otros huecos financieros del gobierno que no tengan nada que ver con la lluvia. Es un poder gigantesco, sin duda, pero viene con un candado legal inquebrantable. Esos recursos adicionales recaudados con las medidas de emergencia deben destinarse única y exclusivamente a conjurar la crisis climática y evitar que sus efectos se extiendan en la población. Solo para la emergencia. Exclusivamente. No pueden desviarse para financiar carreteras en otras regiones o para pagar burocracia ordinaria. Es una lección intensiva sobre cómo se diseña el Poder Ejecutivo para flexibilizarse y responder rápido cuando el reloj corre en contra de la supervivencia de la población, pero manteniendo límites claros en el propósito del gasto. Entonces, asumiendo que el Estado logra raspar la olla y recolectar ese dinero fresco con los nuevos impuestos de emergencia para reconstruir casas e infraestructura, surge un problema de sentido común que nos lleva al siguiente punto. ¿Tiene sentido gastar millones reconstruyendo esas casas o esos colegios exactamente en el mismo lugar que se acaba de inundar bajo 2 metros de agua? Este decreto introduce un concepto que cambia todo el paradigma de la gestión de desastres: el reordenamiento social y productivo climáticamente inteligente. ¿Qué implica ese término tan largo en la práctica, en el terreno donde la gente perdió todo? Implica un reconocimiento oficial de que la geografía del riesgo ha cambiado de forma permanente y que luchar contra el agua es inútil. Ya no se trata de poner ladrillos nuevos sobre el mismo barro húmedo, esperando que el próximo frente frío sea más amable. Sino moverse de ahí. Exacto. El objetivo de este reordenamiento es reubicar comunidades enteras y unidades de producción agropecuaria hacia zonas topográficamente seguras, ya sea mediante traslados temporales o asentamientos definitivos. Me imagino que mover la vida de miles de familias con sus animales y cultivos de un punto A a un punto B requiere una disponibilidad de tierra inmensa. ¿Qué entidad del Estado se echa al hombro la responsabilidad de buscar, legalizar y entregar toda esa tierra en medio del caos? La Agencia Nacional de Tierras, la ANT, asume un papel titánico en este escenario. Los documentos les ordenan agilizar procesos sobre la friolera de 337.414 hectáreas distribuidas en los departamentos afectados. ¡Guau! Es una extensión masiva. Y el trabajo no es solo salir a buscar lotes vacíos en un mapa. Tienen en sus manos más de 6.045 procesos agrarios acumulados. Que deben ser trámites complejísimos. Sí, incluye clarificar la propiedad de terrenos, delimitar linderos borrados por el agua, identificar terrenos baldíos del Estado y recuperar tierras mal ocupadas o bienes de uso público para poder asentar a los damnificados allí. Suena como la solución perfecta en el papel, pero mover a una comunidad entera, definir nuevos límites y potencialmente chocar con dueños de grandes extensiones de tierra tiene que generar una fricción legal y social tremenda. ¿Bajo qué argumento el Estado justifica intervenir de manera tan drástica sobre terrenos privados o reubicar por la fuerza ciertas actividades para darle espacio a los damnificados? Si analizamos esto en profundidad, nos damos cuenta de que la crudeza de un evento climático extremo está obligando a la estructura legal del país a recordar y a aplicar la función esencial de la tierra. La propiedad privada, según el marco constitucional, no es un derecho absoluto e intocable sobre el que el dueño pueda hacer lo que le plazca sin consecuencias. ¿Tiene límites? Tiene una función social y, de manera crítica en este contexto, una función ecológica. Ante el riesgo inminente de pérdida de vidas y medios de subsistencia, el Estado debe subordinar el uso de la tierra a esa función ecológica. O sea, si un terrateniente o una corporación construyó un dique inmenso para proteger sus cultivos privados de caña, pero ese dique altera el curso del río e inunda al pueblo vecino aguas abajo, ¿el Estado ahora tiene la potestad acelerada de intervenir esa propiedad privada? Precisamente. Las medidas contemplan acciones concretas y muy drásticas, como la orden de demoler diques, jarillones u obstáculos artificiales creados por humanos que impidan el flujo natural del agua. También incluye la recuperación forzosa de humedales que han sido desecados para la agricultura.
porque esos humedales son vitales como esponjas naturales para regular el nivel de las inundaciones. Así es. No se trata simplemente de un tema administrativo de repartir títulos de propiedad a los campesinos sin tierra. El objetivo de fondo es salvar la integridad del ecosistema para garantizar algo tan básico como la seguridad alimentaria a futuro y prevenir un escenario de desplazamiento forzado permanente. Si el ecosistema colapsa, de nada sirve tener un documento que diga que eres dueño de una hectárea de tierra estéril o permanentemente inundada. Exactamente. Es como tratar de mover las piezas de un tablero de ajedrez gigante mientras el tablero mismo se está hundiendo bajo el agua. Es fascinante. Pero mientras todo este drama colosal a nivel macro ocurre, la reubicación de cientos de miles de hectáreas y el recaudo acelerado de impuestos de emergencia, hay personas en los refugios que necesitan seguir con su vida diaria. La supervivencia inmediata. Exacto. Los niños damnificados tienen que comer hoy y de alguna manera seguir educándose. ¿Qué medidas urgentes se toman para asegurar esa supervivencia del día a día mientras se define el futuro de los territorios? Para estabilizar esa cotidianidad fragmentada, surgen los decretos 0176 y 0177. Estos documentos ordenan ajustes administrativos urgentes en el calendario académico, permitiendo modificaciones excepcionales para que la niñez no pierda el año escolar a causa de la tragedia climática. ¿Y sobre la alimentación? Paralelamente, aplican una flexibilización vital en las reglas operativas del Programa de Alimentación Escolar, el conocido PAE. El mandato es que las raciones de comida nutritiva lleguen a las comunidades cueste lo que cueste, incluso si las vías de acceso están destruidas o si los colegios están funcionando temporalmente como albergues para familias sin techo. ¿Y qué sucede con las obras físicas de mitigación de riesgo inminente? Porque si la corriente de un río desbordado está amenazando con llevarse las bases de un puente o lo que queda de un vecindario, los alcaldes no tienen el lujo de esperar 2 o 3 años para realizar estudios de impacto ambiental exhaustivos. Para destrabar ese cuello de botella, se emite la resolución 0083, que flexibiliza temporalmente ciertos permisos de carácter ambiental. En esencia, permite a las autoridades y contratistas ejecutar obras urgentes de mitigación para proteger vidas humanas sin tener que someterse al trámite ordinario de la sustracción previa cuando se trata de áreas protegidas. Expliquemos rápidamente qué es ese concepto de la sustracción previa para quienes no están inmersos en el laberinto del derecho ambiental. Es un trámite burocrático de rigor, que bajo condiciones normales suele ser extenso y detallado. Mediante el Estado debe autorizar formalmente la exclusión o sustracción de un polígono de tierra que pertenece a una reserva forestal o área protegida, antes de que se pueda construir un muro de contención, mover maquinaria pesada o talar vegetación. Y ahora con la emergencia se saltan ese paso, digamos. Bajo la nueva resolución de emergencia, si la fuerza del río amenaza con destruir vidas humanas, se prioriza la construcción inmediata de las defensas físicas, y el papeleo ambiental demostrativo se documenta y regulariza de manera posterior. La prioridad absoluta e indiscutible pasa a ser la vida. Tiene toda la lógica del mundo frente a una crisis existencial. Pero aquí, prestando atención a los documentos, es donde esta inmersión profunda se vuelve verdaderamente surrealista. Sí, el contraste administrativo. Es que todo este paquete masivo de medidas desesperadas, de decretos de emergencia, de alteraciones de impuestos y de permisos ambientales saltados para salvar vidas, sale publicado exactamente el mismo día en el mismo compendio oficial de decisiones gubernamentales, conviviendo pacíficamente con resoluciones administrativas que parecen redactadas en otro universo o en otra época. Es un choque muy evidente en el papel. Es como si una mitad del Estado estuviera en llamas corriendo con baldes de agua y la otra mitad estuviera tranquilamente sentada en un escritorio tomando café y archivando expedientes de rutina. Si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la administración pública, emerge un contraste asombroso que define a la perfección la naturaleza de un Estado moderno y complejo. Por un lado, observamos una maquinaria institucional en estado de alerta máxima, operando al límite, rompiendo sus propias reglas convencionales. Emitiendo decretos a diestra y siniestra. Sí, emitiendo decretos de emergencia y saltándose pasos para evitar una tragedia humanitaria mayor. Pero simultáneamente, la burocracia rutinaria, ese engranaje gigantesco, silencioso y altamente técnico que sostiene al país, no se detiene ni un solo milisegundo.
Sigue operando en el fondo con una frialdad y una precisión casi matemáticas. Hay que mencionar ejemplos específicos de esa frialdad burocrática operando en medio del colapso, porque resulta casi cómico leerlo en el mismo documento oficial. Mientras los ríos del Caribe y el Pacífico están tragándose hectáreas de cultivos, el Ministerio de Relaciones Exteriores se toma el tiempo de emitir un decreto formal para oficializar a un nuevo cónsul de Colombia. Un traslado diplomático normal. Sí, hablamos del señor Over Francisco Silgado Ledesma, a quien trasladan administrativamente de San Fernando de Atabapo a Puerto Ayacucho, en la vecina Venezuela. Es una muestra irrefutable de que las relaciones diplomáticas y la minuciosa administración del personal estatal en el exterior siguen su curso inalterable, ajenas a la tormenta tropical. Y las sorpresas administrativas no terminan ahí. Mientras los equipos de rescate buscan damnificados, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la UPM, publica una resolución extensa y detallada actualizando el factor de emisión de gases de efecto invernadero del Sistema Interconectado Nacional correspondiente al año 2024. Todo muy técnico y riguroso. Al mismo tiempo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi publica una decisión suspendiendo los términos técnicos para la actualización de catastros en municipios muy específicos como Urumita y Villanueva. E incluso, la autoridad electoral sigue revisando calendarios y fija fechas para unas elecciones atípicas de alcalde en las poblaciones de Concepción y Sitio Nuevo para el mes de abril. La democracia local sigue programando citas electorales en las urnas en medio de una calamidad climática histórica. Es la convivencia esquizofrénica pero necesaria de lo macro y lo micro. El choque entre la emergencia existencial de supervivencia y el trámite aburrido de ventanilla. El Estado, para no desmoronarse por completo, debe tener la capacidad operativa de coordinar el apague de un incendio forestal monumental en una región, mientras al mismo tiempo sus técnicos calculan con lupa los centímetros cuadrados de un predio urbano o la emisión de gases en el otro extremo geográfico del país. Y para coronar este nivel de detalle administrativo y técnico, hay que mirar con detenimiento el micromundo económico que descubrimos navegando estas mismas páginas. Hay resoluciones enteras, repletas de anexos, dedicadas a los complejísimos cálculos matemáticos del Fondo de Estabilización de Precios para el aceite de palma y el aceite de palmiste. En medio de un estado de emergencia nacional que sacude al gobierno, entidades altamente especializadas del Estado están cruzando variables económicas sobre fletes marítimos internacionales. Y no es un simple promedio de fletes. Están clasificando mercados de exportación meticulosamente en grupos para aplicar diferentes ecuaciones matemáticas. No que abarca Venezuela, el grupo 5 que representa los mercados de Europa, o el grupo 8 que engloba a África y Oceanía. Están revisando fluctuaciones de los indicadores de precios CIF, específicamente en el puerto de Rotterdam. Un breve paréntesis conceptual ahí, para no perdernos en la jerga comercial. La sigla CIF significa costo, seguro y flete, por sus siglas en inglés. Es una cláusula estándar del comercio internacional que indica que el precio calculado incluye todos los gastos logísticos y de aseguramiento necesarios hasta que la mercancía toca tierra en el puerto de destino acordado, que en este ejemplo tan específico es Rotterdam en los Países Bajos. Gracias por aterrizar ese término, porque además de monitorear esos precios de aterrizaje en Rotterdam, los técnicos gubernamentales están ajustando en tiempo real fórmulas que incluyen variables como el impuesto a la exportación que cobra el gobierno de Malasia y analizando con pinzas si aplican o no las preferencias arancelarias de tratados comerciales vigentes para exportar el aceite hacia el bloque de Mercosur. Todo un ecosistema de datos. Todo esto está perfectamente tabulado, con factores de ajuste, cesiones al fondo y compensaciones calculadas hasta el último centavo de dólar por tonelada métrica exportada. Pero pregunto, desde el sentido común ciudadano, ¿no parece una desconexión total de la realidad enfocarse en el precio exacto de exportación de la palma a Europa mientras la misma costa caribeña productora se inunda de manera catastrófica? Desde afuera puede parecer una desconexión frívola, pero en la arquitectura de la economía nacional, en realidad es una necesidad sistémica crítica. Este nivel de granularidad y constancia es vital, aunque calcular centavos de flete a Europa parezca un detalle contable aburrido frente a una tragedia humana, es literalmente la diferencia entre que la inmensa economía agroindustrial de una región sobreviva al desastre o sea arrastrada al fondo con él. Claro, un efecto dominó. Exacto. El comercio internacional de materias primas requiere de una previsibilidad absoluta.
Si el Estado detuviera la publicación de estas fórmulas de estabilización de precios utilizando la emergencia climática como excusa, paralizaría de facto a miles de productores de palma, comercializadores y exportadores que no fueron afectados directamente por las lluvias. Esa inacción generaría una ola masiva de despidos y una crisis económica secundaria igual de grave que la inundación misma. En otras palabras, la inacción de la burocracia de escritorio terminaría creando un segundo desastre a nivel nacional, esta vez económico y de desempleo, sumándose a la crisis humanitaria original. Es la demostración empírica de que una administración pública madura y funcional está obligada a compartimentar sus cerebros y sus acciones. Una mano del Estado sostiene con fuerza el torniquete, aplica impuestos de emergencia extraordinarios y moviliza ejércitos para reubicar damnificados y detener la hemorragia de la tragedia. Mientras la otra mano sigue trabajando. Inmutable, sigue teclando fórmulas financieras complejas en una hoja de cálculo internacional para asegurar que los engranajes económicos del resto del país no se detengan. Es un nivel de complejidad alucinante. Leer con detenimiento la totalidad de las decisiones gubernamentales de un país compiladas en un solo día es como abrirle la tapa protectora a un reloj gigantesco y ver cómo giran simultáneamente todos los engranajes, desde el más masivo hasta el más diminuto. Por un lado, quedan expuestas a la luz pública las vulnerabilidades estructurales más crudas de nuestra sociedad. No había dinero suficiente presupuestado para afrontar desastres, cientos de miles de familias construyeron sus vidas enteras en zonas de altísimo riesgo ecológico, y el clima, en su impredecibilidad actual, simplemente rompió todos los moldes estadísticos conocidos por la ciencia. Así es. Pero, en la otra cara de la misma moneda, los documentos revelan una inmensa e implacable capacidad de reacción institucional. La activación de poderes excepcionales para mover capitales millonarios, modificar reglas ambientales intocables, agilizar la reubicación agraria, asegurar la alimentación infantil básica y simultáneamente mantener la maquinaria del comercio internacional y la red diplomática funcionando a la perfección. Todo plasmado y firmado en cuestión de 24 horas de frenética actividad estatal. Y observar todo este despliegue colosal nos invita a una reflexión profunda, casi filosófica, sobre la naturaleza misma de nuestro marco legal frente al futuro turbulento que se avecina. Analizando detalladamente la magnitud sin precedentes de este evento anómalo y la movilización absoluta y veloz del aparato estatal que requirió para evitar el colapso, surge una interrogante ineludible que queda flotando en el ambiente. A ver. Si estos desplazamientos latitudinales anómalos de frentes fríos, estas sequías extremas y estas inundaciones de proporciones históricas dejan de ser eventos raros y se vuelven la norma estadística recurrente debido a la emergencia climática global a la que nos enfrentamos. ¿Está la arquitectura misma de nuestras leyes y nuestra Constitución diseñada para sobrevivir y funcionar en un estado de excepción permanente? Quizás llegará el punto crítico en que estas medidas tributarias extraordinarias, esta reubicación urgente y masiva de tierras, y esta flexibilización frenética de la burocracia para salvar los ecosistemas y la vida humana, dejen de ser la excepción de un día de crisis, para convertirse, simplemente y sin asombro, en la ley ordinaria con la que tendremos que aprender a convivir cada día de nuestras vidas.